En este bloque de viviendas abandonado destaca un piso en especial, en la segunda planta. En él, Cándido y Martina se profesaron cariño y admiración durante toda la vida hasta el final de sus días. Lo sentimos. El número que usted marcó no existe. Favor de verificarlo. Gracias. Tuvieron un final de vida que nunca se habrían imaginado, ni para ellos, ni para su cálido hogar. Salones hundidos y decenas de tareas que se quedaron sin acabar. En la lavadora aún están las sábanas o el mantel puesto a lavar. Si yo ahora mismo dejo aquí una pelota, se va a caer para allá. Y así ibais a poder ver la inclinación que tiene la casa. Poneos cómodos, porque comienza un viaje en el tiempo que hace reflexionar. Bueno, empezamos por el buzón de esta casa, que tiene esta entrega de correos que nunca se realizó en 2017. Sabiendo que había un aviso de llegada en esta casa en 2017, vais a alucinar con cómo está ahora mismo el piso. Era un bloque de pisos, vivían en principio 2 familias solo. Vamos para arriba. Wow, qué decadente, tío. Súper decadente. Al igual que me fascina grabar pueblos abandonados, adoro los bloques de pisos, pues se puede ver cómo cada vivienda tiene su propia personalidad y cada familia viste de forma distinta a cada casa, aunque en este primer piso parece ser que llegaron a hacer una mudanza, pues ya veis que está bastante vacío. Después de tantos años soportando el peso de todo el edificio, parece que los pisos de la primera planta decidieron ceder hace años. ¡Hola! ¡Adiós! Mirad. A punto de caer. Las sillas. Y fijaos el papel de pared que había en este salón. Madre mía. Vale, estando en la segunda planta, después de haber visto lo que hay abajo, que es todo derrumbado, es que vais a alucinar con lo que hay en esta puerta. He tenido que darme un paseo antes porque me han dicho, tienes que primero pasearla y luego entras, porque es que no sé, y está bien porque ya sé por dónde empezar. Preparaos. Bueno, la puertecita da la bienvenida con un símbolo religioso. Este llamador, que es una manita, ¿vale? Para llamar. El mirador. Y lo de la manita, quería deciros que se me ha ocurrido esta cuerda, digo, porque tiene una cuerda colgada, debe ser para que un niño pudiese llegar a llamar, porque es que no había ni timbre, ¿vale? No hay timbre. Vamos a pasar, se puede ir por la derecha y por la izquierda, pero vamos a empezar por aquí, que es la habitación. No sé qué le pasa a la cámara, que se desenfoca de vez en cuando. Es una habitación doble, ¿vale? Tenemos algunas fotos de los 90 más o menos. Tiene ahí una terraza, ropa tendida, que luego veremos, y estas 2 camas ahí con una mancha que viene del piso de arriba. Acordaros que estamos en una segunda planta. Y mirad, el cuadro, la mesilla de noche ahí. Y ¡guau! Mirad qué impresionante. Un armario. Pero es que el armario está... Ay, a ver. No se puede abrir esta puerta. Está a rebosar de ropa. Hay ropa por todas partes. Por todas partes. Y parece ser, tiene toda la pinta de que la ropa es de señora. No hay de hombre, es todo de señora. Pero es que está todo. Mirad, es que está... Esto es un estuche de piel de serpiente. Mirad, no sé qué... O algo para guardar un paraguas, quizá, no sé. Pero es de piel de serpiente. Más cosas ahí. Una cajita ahí arriba. Aquí muchas facturas clavadas. Voy a ver si encuentro el nombre de alguna persona por aquí. Aquí encontramos el nombre de ella, Martina,
Y muy importante, la fecha de la factura, 2009. Acordaros de este año. Es que por todas partes hay cositas. Una cajita con cartas, ¿no? Estaba aquí, yo no entiendo nada. Mira, heno de Pravia. Pero es que todo... ¡Uy, va! Aquí hay como joyas. Fijaos. No sé si son de plástico, creo que sí, pero vamos, que hay joyas y de todo, o sea... Es que está todo hasta arriba. Mirad. Un broche. ¡Hala! Está todo... Ah, que tiene aquí... Madre mía. Son broches. Uf, es que es una locura. Estos cajones seguro que también están hasta arriba. Mirad, tienen ahí un reloj. Bueno. Esto es impresionante. Todos estos libros hasta arriba. Es que me podría tirar un vídeo solo mío, podría ser en este armario, que sí, lo sabéis bien, no hace falta que os lo diga. Mirad, es que me voy a ir aquí también. Mirad esta caja, mirad. Por venirme aquí, como ejemplo. Esta caja toda de costura. Y es que está toda hasta arriba. Susana me ha comentado que seguramente, y tiene toda la pinta, pondría la mano en el fuego de que aquí ha muerto la mujer. Aquí ha muerto la mujer. Oh, esto se cerraba. Pero no se puede, era como un bargueño. Uf, qué fuerte. Hay caramelos todavía. Ah, no, es un rosario. Mirad, un rosario. ¿Habéis visto? Increíble. Bueno, no os estoy diciendo que por donde estoy andando todo es... o sea, está ahora mismo inclinado el suelo. Si pongo aquí la cámara, el suelo está inclinado, ¿vale? Y aquí lo que había eran 2 camas. Luego haré planos con la otra. Por cierto, al lado de la puerta, como no, más cositas y llenas de... O sea, esto era para limpiar zapatos o... Bueno, también tiene unas velas y eso está pintado a mano. Y no se está sorprendiendo que la parte de abajo estuviese tan mal y esta que está inclinada así esté tan bien, porque yo alucino. Y por aquí tenemos otra habitación. Esta no sé si es... No, esta es para una persona también. Más especie de joyas, pendientes. Mira, todos los pines. Tenían pines por todas partes. Otro broche por aquí. ¡Wow! No sé, está todo... Es que está todo. O sea, esta casa debe tener todo. O sea, joyas y de todo. Es impresionante. La mujer aquí falleció seguro. El peine, esto para hacerse sus rizos. Es que abras por donde abras, ¡Wow! Ay, como huele a... Como a colonia de mujer mayor. No sé. Las luces de Navidad... Todas las habitaciones daban a este exterior, a esta terraza cerrada, pero era el exterior que daba hacia otro piso. Aquí un sofá bastante gastado, por lo que entendemos que se sentaron muchas veces aquí a cambiarse de ropa. Y los armarios, pues mirad, hasta arriba hay de cosas. Y pensaba que era una muñeca aquí dentro. ¡Wow! Sábanas. Y todo es de señora, Creemos que sí, que murió aquí. Bueno, seguro. Más ropa, más bolsas con ropa. El bolso. ¡Buah! Impresionante. Los zapatos. Mirad qué zapatos, manoletinas. Junto a una cuchara ahí que se habrá caído de algún sitio. Y preparaos porque aquí viene un salón. Voy a dar más luz. Mirad. Qué impresionante. 14 años han pasado desde que se habitó por última vez esta casa. El edificio tiene un grave deterioro, pero muchos cuadros y fotografías se resisten a caer, dejándonos ver quién fue la madre de Martina. ¿Estáis viendo su gran parecido? Sobre todo en las facciones de la cara, dada la antigüedad de esta fotografía. Incluso me atrevería a decir que puede tratarse de su abuela. Estoy flipando.
Claro, dice Susana, pero mira lo que tiene para ver la tele. Es verdad que no cuadra que tenga este aparato para internet. Y hay cosas muy, muy antiguas. Aquí fue o muy mayor y los hijos le pusieron... Aunque los hijos ¿dónde están? Que han dejado toda esta casa así. Mirad el mando. Guau. Es que... Ese... ¿Qué suena? Vale. Mira. Está a punto de caerse. No sé por qué era. La rejilla esta. Mirad. Es que... Buah, es que aquí me tiro la vida. Voy a hacerlo rápido porque si no, no acabamos nunca. Hay una cosa que me he fijado en ese cuadro que he alucinado. Ahora os lo enseño. Mirad. Primero por aquí a la derecha. Ahí. Mirad este Jesús, ¿no? Con una fotografía aquí muy antigua que no se ve nada. No sé, como de un soldado. Hay muchas cartas, así que cogeré nombre. Aquí es de un hombre. Cándido, marido de Martina, recibió cartas un año después que las que iban a nombre de ella. Qué fuerte. Mirad, como para no sé si el té o... Tiene la Virgen del Amor ahí arriba. El reloj este por aquí. Buah. Y mirad, el teléfono colgado, más cuadros. Esta foto que os iba a decir, mirad. Esto está aquí, pero es que mirad, los cuadros que hay aquí, aparte del teléfono, el del medio, mirad, voy a hacer zoom para que lo veáis bien. Vale, ¿qué me decís de esta foto que es muy pequeñita? Vale, mira, si me alejo, es así, y si pongo mi mano, pues ya veis que la puedo llegar a tapar. Vale, así es. Pues la niña, yo juraría que la niña que tiene cogida está muerta, y es una foto post-mortem. Es que no sé, yo juraría que sí, ¿eh? Y la cara, los brazos caídos y la cara un poco... No sé, a lo mejor no, me equivoco, pero... quién sabe. Bueno, vamos a seguir, vamos en dirección a ese salón, a ese reloj que estáis viendo. Pero para llegar allí hay que pasar por una habitación porque el otro salón está caído. Mirad, la habitación por la que hay que pasar. Tiene aquí un santo del 2009 y wow, esta es la cama, que la única cosa que hay en la habitación, por así decirlo, una cama muy muy antigua junto a este armario enorme, es inmenso. Y mirad, hasta arriba de ropa. La ropa está... Esto no sé qué es. No sé, tío. Hay como vestidos, está todo tapado, ¿eh? Todo tapado con... Y tiene esas cosas ahí que yo no sé qué son. Aquí una chaqueta. Está toda la ropa tapada para que no coja polvo. Creo que... Mirad, son estos bichos, lo que hay por ahí. ¿Veis? Mirad los bichos. Wow. Qué fuerte. Creo que es la ropa del hombre. De la primera persona que murió. No sé. Tiene toda la pinta. Nunca me ha dado por ver lo que hay debajo de las camas. Pero en una casa como esta que está llena, estáis viendo que hay como un carrito de bebé. Y no sé qué es eso. Jarros como urinales ahí al fondo. Creo que la cámara está sucia. A ver, espera. Ya está. Ay, que tiene, creo que... No se ve, pero son sábanas, es ropa, mantas y eso. Y ahora viene lo gordo. Este comedor, que tiene... es la mejor parte de la casa en cuanto a la pintura y tal, pero también es la más peligrosa y ahora lo vais a entender. Mirad. Esta que se cae, toda inclinada para abajo. Esto es que no se ve. A ver, si lo pongo así, no sé si lo llegáis. No, porque la misma cámara se inclina hacia abajo y nos deja ver la perspectiva, pero está todo caído hacia abajo. Y lo impresionante, lo más peligroso es acercarse ahí. Solo lo voy a hacer despacito, con mucho cuidado. Incluso la mesa está inclinada para abajo. Todo
Está... ¡Ah! Lo podríamos comprobar con una bolita, una pelota. Si yo ahora mismo dejo aquí una pelota, se va a caer para allá. Y así ibais a poder ver la inclinación que tiene la casa. O sea, este salón. Aquí está recto y a partir de aquí el suelo cede para abajo. O sea, es una locura. Igualmente, mirad, vamos a ver con detalle esto de aquí, que tiene recuerdo exposicional nacional valenciana. Sus juegos de té. Jope. Un palillero que hace las plumas del pavo real. Qué original. A ver, mirad, aquí sí. Es que está enterísima, enterísima, enterísima. Ahí al final, bueno, ¿qué deciros? La radio. Esta figura religiosa, junto con la que tenían presidiendo el salón hundido, que ahora vais a ver, denotan su clara devoción religiosa. Aquí a lo mejor sí que hay estufa, ¿no? Mira, está para poner, lo sabía, está para poner ahí las brasas y calentarse alrededor de esta mesita pequeña, ¿vale? Y esta mesa era el central con esta lamparita. Ya os digo que si nos acercamos aquí con mucho cuidado, madre mía, qué miedo que da. Ostras, mirad qué locura. Vale, pues dejando ahí este salón, todavía queda por ver la cocina, que está en el sentido contrario. Mirad, dejamos aquí la cama en la habitación ultra mega decadente. Por cierto, con una puerta súper estrecha. O sea, es muy, muy estrecha de verdad. Vamos a pasar por aquí. Y vamos a la cocina, que quizás no es de lo más antiguo, o sea, hay muchas partes más antiguas, pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que en la lavadora aún están las sábanas o el mantel puesto a lavar. O sea, ahí está con las suciedades metido dentro de la lavadora. Es muy fuerte, ¿eh? O sea, el fregadero. Ya os digo, yo creo que aquí hicieron una reforma, quizás. Y aquí la despensa. Wow. La despensa. Los típicos lacitos aquí puestos. El colador antiguo. Aquí hay algo. No sé si abrirlo. Lo voy a abrir. Madre, no sé para qué pregunto si siempre abro. ¡Wow! Esto no sé qué es. Azúcar, puede ser que está derretido. Creo que es azúcar. Los guantes, lo sé, lo siento. Los guantes están en el coche. Perdonadme, de verdad, lo siento. La próxima me los pongo. Uy, estoy lleno de telarañas. A ver. Tiene fecha. Y parece muy nuevo. Pues mirad, efectivamente caduca en 2012. Y hay un calendario que os voy a enseñar ahora mismo. Bueno, habéis visto, está toda hasta arriba. Hay un calendario que está justo aquí y mirad lo que pone. 2009. Creo que esta fue la fecha en la que la última persona falleció. Fijaos bien en este calendario. No sé por qué me da, pero seguramente Martina fue tachando los días que le quedaban para ingresar en algún tipo de residencia o institución sanitaria, porque justo hizo un círculo en el día 19, al contrario que en el resto de días, que tan solo los tachaba, y después del día 19 ya no hay más marcas. Un detalle de lo más inquietante. Y esta casa pues se quedó, pues ya está, pasto del tiempo y completamente olvidada, con todo dentro, que ya habéis visto. Es que a ver, un cajón que, wow, no se abre. Wow, es que no se abren, pero están hasta arriba de cubiertos. Esto me imagino que sí, veis, aquí están las ollas. Buah, es que mirad. La pregunta de siempre nos persigue. Si tuvieron descendencia, ¿por qué olvidarse de una casa con absolutamente todas sus pertenencias? ¿Me siguen sorprendiendo a mí estos lugares? Sí, me siguen sorprendiendo. No me cansaré de sorprenderme por estos sitios tan intactos. Bueno, y saliendo de la cocina, tenían esta terraza tan luminosa
¿vale? Que como os he dicho antes, todas las habitaciones daban a esta terraza. ¡Oh, una cara ahí! Ahí tenemos a Susana. Esa es una de las habitaciones que daba, como todas, aquí, a esta terraza tan luminosa que, como estáis viendo, le construyeron esto seguramente mucho después, porque yo me imagino que la intención era tener esas vistas espectaculares a las montañas que tienen desde aquí, un paisaje increíble, y que se lo han tapado con esta construcción. O sea, es una lástima. Pero igualmente vivió aquí hasta el final, o sea, aquí tiene una nevera, no sé, qué pena. Aquí ya es despensa, me parece. Fijaos que en la parte de abajo esto está destrozado y caído. De hecho, la terraza está bastante peligrosa abajo, o sea, hay que tener igualmente aquí, andarse con ojo, porque peligrosillo. Una Singer. Si es que tienen aquí reliquias de verdad, antiguas, abandonadas. La caperuza, bueno, la cajita donde guardan la Singer. Uy, son escobas que guardaban así para no ocupar espacio. Ay, que se cae. Este está caído, pero esto es de costura. Wow, a ver aquí zapatos, más zapatos. Parecen como de Marruecos, ¿no? Esto que se ponen los marroquíes, en plan, no sé si se llama chilaba. No, la chilaba es el vestido. No sé, me recuerdan a que sean zapatos marroquíes. Ya no queda mucho más. Aquí un baño, también estilo antiguo. Y el váter. Las toallas puestas, Qué lástima. Aquí la mujer falleció y ya. Mirad. Que hay muchos botes de estos. Mepentol. Y no sé, ahora mismo no tengo mucha idea. Huele como a menta, ¿no? Sí, huele a menta. Mirad, ahí detrás hay más, ¿veis? Está todo lleno de esto. Mepentol. ¿Adivináis para qué se suele usar? La curiosidad me puede, y descubro que Mepentol es usado sobre todo en personas ancianas, pues previene y trata las úlceras por presión, es decir, úlceras que aparecen en la piel después de estar largo tiempo en reposo, sin moverse y en la misma posición, ya sea para personas que pasan mucho tiempo postradas en una cama o en una silla de ruedas. Esto nos acerca a la dura realidad que pudo vivir Cándido, cuidando de su esposa, de su casa, y todo para que de un día para otro llegase también su momento y el tiempo se parase por completo en lo que fue su cálido hogar y el de su familia, que a día de hoy está en paradero desconocido.